Quiero decirles que Dani les manda muchos saludos, ya está en viaje para acá. Esperando que el Señor lo traiga con bien. Déjeme decirle que esa semana de preparación para la boda me dejó a mí de cama directamente. Nunca me imaginé que el segundo iba a ser más fuerte que el primero. La verdad que 2 horas de dormir por día, ya la verdad que el domingo ya venía mirando almohadas flotando en el aire y veía todo tipo de visión, pero gracias a Dios que nos permitió llegar hasta este punto, y doy gracias a Dios también por este retiro de varones. Me hubiera gustado mucho estar ahí, pero me la pasé durmiendo prácticamente todo el día ayer y el viernes. Como les digo, encima a todo esto nos vino una familia de Argentina visitando, justamente llegaron el lunes. Y estaban hablando, ustedes vieron cuando ustedes le están hablando y uno los está mirando, pero no entienden nada de lo que están diciendo. No sé cómo la habrán pasado ellos, pero yo me imagino que de tanto aburrirse dijeron, yo creo que ya tenemos que irnos. Vamos a ir a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y vamos a estar en el capítulo 6 por igual. En estos capítulos, como en varios capítulos de la Biblia, vemos una repetición vez tras vez en cuanto a naciones que llegan o pasan el límite en cuanto a inmoralidad y están en el pico del pecado, en la cúspide del pecado, donde Dios tiene que intervenir con juicio. Sabes, hemos estado mirando que el hombre no ha aprendido prácticamente nada de la historia. Tenemos los errores cometidos en el pasado, seguimos cometiéndolos aún en el presente. Y si hay algo que he visto es que no aprendemos absolutamente nada de la historia, no aprendemos nada de lo que la Biblia dice en cuanto a estar repitiendo y repitiendo exactamente los mismos problemas. Es una cosa increíble. El mundo, basado en la crisis en que se encuentra, hemos visto distintas revoluciones, prácticamente desde el 1900 para acá, allá en Rusia, en Alemania, en Europa, donde estas crisis en una nación lo que hacen es que le dan poder absoluto a una persona que terminan entonces siendo dictadores. Y estos dictadores después manifiestan lo que hay sinceramente en el corazón, porque actúan con una brutalidad, reprimen completamente a una nación, a un pueblo, con tal de que se ejecute lo que ellos piensan que es lo mejor para una nación. Fíjense en que cuando eso sucede, y dicho sea de paso, revolución quiere decir giro de vuelta, girando de vuelta, es decir, volver hacia atrás. Y cuando vemos revoluciones, trae cambios en la cultura, trae cambios en las leyes, trae cambios en la economía. Y fíjense en que en lo que respecta a los tiempos en que yo diría de los años 1960 para acá, habían 1, 2 o 3 naciones que gozaban de lo que es poder absoluto, dominaban al mundo entero. Y ya no existe eso. ¿Y qué vemos? Vemos hoy en día corporaciones que están cada vez más grandes, vemos corporaciones globales que tienen control sobre gobiernos, vemos corporaciones globales
que tienen absoluto control sobre todo lo que sucede en el gobierno, lo que sucede en grupos religiosos, dirigidos por el fanatismo. Me llamó mucho la atención en el día de ayer o antes de ayer, que ahora, fíjense, para llamar la atención a mí, me causa gracia. Cristiano le corta la cabeza a uno del ISIS y ahora está haciendo, un cristiano está haciendo esto. Están haciendo un alarde tremendo con respecto a ese título. Cristiano le corta la cabeza a uno de estos ISIS, del grupo de ISIS. Y ¿sabes qué? Empezamos a notar que todo esto es producto simplemente de lo que para mí ha estado sucediendo desde el año 1960 para acá. ¿Por qué? Porque vemos inmoralidad, no me acuerdo, no sé cuántos sean de esos tiempos, somos muy poquitos los que estamos aquí desde 1950, los que nacieron por allá. Pero el movimiento hippie, sexo libre, drogas, y todo fue acrecentándose de tal manera que en los años 90, los años de inmoralidad han ido creciendo. Para mí ha invadido el ámbito político, ha invadido lo que es las leyes de esta nación, no solamente de esta nación, pero de todas las naciones, y ha llevado, lo que es peor, todo esto a abandonar y a rechazar los principios bíblicos. Y tenemos los resultados a la vista al sacar a Dios de en medio. Vemos desintegración de la familia, plagadas por divorcios, vemos homosexualismo, vemos lesbianismo, vemos los abortos. 1,5 millones de bebés por año mueren aquí nada más en Estados Unidos. Me llamó la atención esta semana una noticia de un hombre llamado Camero Brown, que tiró a su hija de 4 añitos, escuche esto, tiró a su hija de 4 añitos por un precipicio porque no quería pagar a su ex esposa lo que es el cuidar de esta niña. Quitamos la Biblia del medio ambiente y vemos a una nación que está por morir. Y no solamente eso, de ver el juicio de Dios cayendo sobre este lugar. En Hechos 14, versículo 15 nos dice que Dios, en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, nos dice allí. La deja andar en sus propios caminos. La dejan andar en las decisiones que toman, quitan a Dios. Romanos nos dice que conociendo a Dios no le quieren glorificar, sino que su necio corazón entenebrecido, lo único que hace es, más bien Dios dice, los entrega a sus pasiones. Y el juicio viene por medio de lo que es este espíritu de anticristo, todo lo que tiene que ver con aquello que está en contra de Cristo. Mis hermanos, lo estamos viendo en el día de hoy. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios estemos orando, estemos velando, estemos haciendo cadenas de oración, porque créanme, mis hermanos, vienen tiempos bien duros y no sé si cada uno de ustedes lo está viendo por igual, pero esto se está poniendo peor. La causa lo dice el versículo 24 del capítulo 5 de Isaías. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dejar la palabra de Dios, rechazarla, menospreciarla, mis hermanos, tiene consecuencias serias. Y el mundo está caminando en una manera desenfrenada cada vez con una actitud de rechazar más a Dios como usted y yo no nos imaginamos. Ahora vamos a ver aquí una nación en crisis.
vamos a ver una nación en crisis, vamos a ver un mundo en crisis y vamos a ver lo que Dios espera de un hombre o una mujer en tiempos de crisis, lo que Él espera de cada uno de nosotros. El versículo 25 nos dice los resultados de desechar la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice el principio del verso 25. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Mis hermanos, les quiero decir una cosa: se extiende el furor de Dios, se enciende el furor de Dios. ¿Sabes que hay una cosa que yo noto? Es esto, que cuando una persona se abusa de la misericordia de Dios, empezamos a decir, este Dios es de amor, si es Dios de amor, no va a hacer estas cosas que dice en la Biblia. Pero, mis hermanos, de un lado vemos nosotros que Dios es amor, pero del otro lado Dios es justo. Encontramos nosotros, por ejemplo, algunos creen que leen el Salmo 145, allí en el verso 18, el 8 y el 9, dice esto: clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y tomamos eso como diciendo, podemos hacer lo que querramos, total Dios va a esperar muchísimo tiempo antes de que Él ejecute su juicio. Y cuando uno lo provoca para enojarlo, te voy a decir algo, tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado, jugamos con fuego, la paga del pecado es muerte. No nos olvidemos de las advertencias de nuestro Dios. Y Dios está esperando en tiempos desesperados como estos que el hombre, la mujer de Dios se levante de una manera como nunca en tiempos desesperados como estos. El mundo se está escondiendo detrás de su necedad. ¿Sabes lo que dice? No hay Dios. No existe Dios. No existe Dios, no existe su palabra. Y te voy a decir algo, sabes que uno puede hasta ponerse la cara violeta de decir que no existe Dios, pero eso no quita en absoluto que Dios sigue en existencia, por más que el hombre quiera declarar que no existe. Entonces pensamos que podemos seguir haciendo lo que queramos sin sufrir consecuencias. Y la palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Sabes? A pesar de la muerte de un grupo de personas, fíjense en lo que está diciendo este versículo. Está diciendo que el furor de Dios no se apaga. Dios está ya desarrollando, está desatando lo que es su furor, no ha cesado. Dice que su mano continúa extendida. ¿Te acuerdas cuando empezamos en el capítulo 1? Cuando oren, no voy a oír. Cuando extiendan sus manos, no los quiero ni ver. Ustedes están yendo por un camino en el cual con sus labios están diciendo una cosa, pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. Y sabes, todas las naciones son responsables ante Dios por sus hechos. ¿No te has dado cuenta cómo todas las naciones copian una de la otra? Dios no se guía por las leyes humanas. No se sujeta a ellas. Dios no se sujeta a las leyes humanas. Las leyes humanas pueden decir esto que va en contra de Dios, pero Dios no está sujeto a las leyes humanas, lo cual quiere decir que si Dios está sujeto a su palabra, mis hermanos, entonces Él va a ejecutar su ley, su castigo, su juicio, no basado en lo que el hombre pueda pensar o las leyes que pueda decir. Una de las peores cosas que puede pasarle a una nación es que Dios la abandone. Que Dios remueva su misericordia. No me olvido nunca cuando sucedió lo de septiembre 11